Dios es bueno. Óigame, contra viento, marea y tempestad, aquí estamos. Independientemente de la enfermedad, de la pandemia, de la crisis, de la política y cuantas cosas más, aquí estamos para adorar el nombre que es sobre todo nombre. Damos gracias al Señor que su fortaleza ha sido para con nosotros durante estos días. Así que reciba toda la gloria y toda la honra. Que os sea alegría ver a Luisa. Luisa, qué bueno, Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, voy a proseguir donde me había quedado. Pero voy a dar lectura a Isaías 64:8. Isaías 64:8, una porción de la Escritura en el Antiguo Testamento. Gracias. Cita la Escritura, Isaías 64:8, así en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos y cada uno de nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos nosotros. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú el que le das la forma. Todos nosotros somos la obra hecha por tus manos. Hermano Jason, me lleve en oración. Gloria y honra al Cordero. Sí, mi Dios. Amén. Ustedes saben que comencé hace tiempo atrás hablándole acerca del alfarero y la vasija, en la formación en la rueca. Le hablé acerca de la función de las vasijas, el contenido de las vasijas y la ubicación, función, contenido y ubicación. Así que me quedé el domingo atrás hablándole acerca del contenido. Íbamos, si mal no recuerdo, por los vasos que contienen cartas. Número 5, vasos que contienen cartas. Además de las vasijas tener diferentes tipos de utilidad y contenido, habían vasos en los cuales se escribían cartas, se sellaban y se guardaban en esos barros, tinajas de barro para preservarlos, para cuidarlos. Así que el apóstol Pablo, hablando a los Corintios en el capítulo 3, verso número 2 a 3, Pablo dijo que nosotros somos cartas abiertas. Hay cartas selladas y hay cartas abiertas. Las cartas selladas son aquellas que el Señor ha escrito en nuestro corazón, cosas que solamente Él y yo conocemos, o Él y tú conocen. Esas son las cartas selladas. Él va trabajando en tu corazón, va poniendo su sentir, su deseo, su sueño, su anhelo para con tu vida, el plan y el propósito que Él ha diseñado para ti. Esa es una carta cerrada, solamente el Señor y tú lo conocen. A través del tiempo Dios ha ido hablando, confirmando, preparándote y
utilizándote para la gloria y honra de su nombre. Pero también hay cartas abiertas, dijo el apóstol Pablo, y las cartas abiertas son aquellos creyentes que el Señor ha depositado en ellos un propósito especial, como la salvación, dones, ministerio, etcétera, y que son testimonios para el mundo, están abiertos para el mundo. Cartas abiertas son todos los cristianos. Cartas abiertas, dijo el apóstol Pablo, cartas abiertas con sello de aprobación para heredar la salvación. Y como decía Judy y Noemí el domingo que estaban cantando el coro, en cada lugar se cantaba de forma diferente. Así que en el Conquistador lo cantaban allí así. Si no está el sello en ti, muy engañado vas, porque aunque sea cartas, perdido vas. Así que el Señor ha puesto este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia y la gloria sean de Dios y no de los hombres. Este tesoro para que tú y yo seamos testimonio al mundo, como dice la Escritura, Señor, los he puesto para que el mundo crea, y la única forma que van a creer es por el testimonio y por la palabra. Así que esas son las cartas abiertas. No solamente hay vasos que contienen cartas, también nos habla la Escritura de hay vasos que contienen perfume. Lucas capítulo 7, verso número 37, cuando Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, ustedes saben que le hablé de aquella mujer pecadora que se acercó a los pies del Señor y rompió la tinaja de alabastro de un perfume nardo puro, besaba sus pies y los enjugaba con sus lágrimas. Qué tremendo, porque cuando yo voy y encuentro el Salmo número 2, el Salmo número 2 dice: besad al Hijo entre tanto que hay tiempo, no sea que después se inflame su ira. Entre tanto que hay oportunidad, entre tanto que el Señor está trabajando en nuestras vidas, aprovechemos el momento para besar al Hijo, para tener esa relación, intimación con el Señor, de tal manera que nosotros podamos ser partícipes de su gracia, de su bendición. Antes de que sea demasiado tarde, porque hay creyentes que orarán demasiado tarde, que ayunarán demasiado tarde, que pedirán al cielo y será demasiado tarde. Hay situaciones que llegarán a la presencia del Señor demasiado tarde, porque cuando tuvieron tiempo para hacerlo, no lo hicieron. Por lo tanto, besad al Hijo para que no se inflame su ira. Así que hay vasos que son vasijas con perfume. El proverbista dijo: las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así que nosotros somos su perfume. Si hay aquellas cosas que dañan el vaso y lo convierten en un vaso de deshonra o vil, es menester que nos limpiemos diariamente con el Señor, nos santifiquemos, nos separemos y consagremos para Él, para que nosotros podamos oler a Cristo, que el mundo vea y que nuestro olor sea un perfume grato al mundo. El sexto vaso que nos presenta la Escritura, el séptimo vaso, es el vaso de sufrimiento. En Mateo capítulo 20, verso número 22, allí aparecieron los dos hijos de Zebedeo, y la madre de Zebedeo va donde Cristo y le dice: mira, Cristo, mis dos nenes, Pedro y Juan, yo quiero que se sienten en tu reino, uno a la izquierda y uno a la derecha. Cristo le dijo: ustedes pueden beber del vaso de sufrimiento que yo voy a tomar y pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Cristo le dijo: pues bien, ustedes van a poder beber del vaso del sufrimiento, ustedes van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, pero el sentarse a mi diestra y a mi derecha solamente le corresponde al Padre que está en el reino de los cielos. Las posiciones no las doy yo, las posiciones están señaladas desde antes de la fundación del mundo para aquellos que van a estar al lado mío en mi reino. Preocúpense no por las posiciones, preocúpense no por los títulos, preocúpense no por aquellas cosas efímeras y pasajeras, preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Qué cosa tremenda! Vasos de sufrimiento. El vaso del sufrimiento que Cristo iba a hablar era que Él era recipiente de todas aquellas situaciones desde que Él se proclamó como Mesías
de sufrimiento, como dice Isaías capítulo 2, 43 y capítulo 43, el siervo sufriente, sufrido. Isaías 58, quien ha querido nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por heridos, por abatidos de Dios, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Punto. Isaías 58 hace una narrativa inspirado por el Espíritu Santo acerca del sufrimiento del siervo, del escogido del Señor, del Mesías, del Rabí, vaso de sufrimiento. Y él le está diciendo a los discípulos: ustedes van a ser partícipes del vaso del sufrimiento. Es la prueba, es la tribulación, es el dolor, es la angustia, es la situación difícil, que ustedes puedan pasar por momentos difíciles, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. El vaso del sufrimiento. Pueden beber y van a beber de este vaso. Ustedes también van a sufrir por mi causa. Ustedes también van a sufrir por el evangelio. Es parte de lo que les toca por ser mis discípulos. El otro vaso es el vaso de la amargura. Mateo 26, 39, cuando Cristo fue llevado a Getsemaní, le dijo a los discípulos: oren conmigo, porque el momento difícil se acerca. Y por 3 ocasiones dice la Escritura que se acercó a los discípulos y los encontró que estaban durmiendo. Y la última vez le dijo: ustedes no han podido orar conmigo ni tan siquiera una hora. Orad para que no caigáis en tentación. Levantaos, el que me ha de entregar se acerca. Pero antes de eso, en una de sus oraciones, le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿De qué copa o vaso se estaba refiriendo? Del vaso de la amargura. Era la copa de la angustia, la copa del dolor, la copa de sufrimiento, la copa difícil, la copa de la tristeza. Mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Está muy angustiada y está triste. Vamos a orar. La oración cambia todas las cosas. Cuando hay tristeza, cuando hay angustia, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando uno está pasando por ese momento difícil, la oración cambia todas las cosas. Y la Escritura dice que mientras más oraba el Padre, su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra, y de repente aparecieron ángeles y le fortalecían. Mi hermano, el vaso de la amargura. Pero Dios no quiere que estemos en angustia, ni en tristeza, ni en amargura. El Señor trae la fortaleza a través de la oración. El vaso del vinagre. Juan capítulo 19, verso número 29, la cruz del Calvario. Antes de decir consumado es, tetelestai, que significa se acabó, se terminó, todo está escrito y todo se ha cumplido al pie de la letra. Antes de decir consumado es, Cristo pidió de beber porque tuvo sed, y le dieron a beber un vaso que contenía vinagre y hiel. Mojaron una esponja, uno de los soldados la levantó y él bebió. Ese vinagre y hiel mezclado era para amortiguar y calmar la sed, el dolor del reo. Así que ese era el vaso del vinagre que Cristo tomó en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar también de ese vaso de vinagre cuando tenemos sed. Cristo tiene sed del arrepentimiento, sed de la búsqueda de nosotros, sed de que nosotros tengamos un encuentro personal con Él, y que muchas veces nosotros le damos a beber a Cristo el vinagre de nuestro celo, de nuestra falta de arrepentimiento, de nuestro pecado. El Señor quiere beber. Aleluya. Por eso le dijo a la samaritana: mujer, dame de beber. ¿Qué tú tienes para darme? Pues no tenía nada. Por eso es que tiene que tener un encuentro personal con Él para ser cambiada y transformada. Cuando tú y yo somos cambiados y transformados y el Señor ha obrado en nuestras vidas, nosotros le damos a Él
nuestro fruto, nuestros cánticos, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro amor, nuestra entrega. Aleluya. Mire, hay otro vaso que es el vaso de juicio o la ira. En Apocalipsis nosotros lo vamos a encontrar bien claro en el capítulo 16 en adelante, cuando nos presenta a nosotros el juicio de la gran tribulación, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. En esos 3 años y medio finales de guerra van a ver el juicio de las 7 trompetas, de los 7 vasos de la ira de Dios, donde Dios va a manifestar que el pecado no tiene parte ni suerte ni entrada en el reino de los cielos. Así que cuando se manifiestan esos vasos de ira, la Escritura dice que los ángeles comenzaron a tocar y se manifestaron los vasos de ira. Cuando el primer ángel tocó y derramó el vaso primero, dice que una tercera parte de las aguas de los mares se dañaron. Y si una tercera parte de las aguas de los mares se dañan, no hay pesca, no hay nada que pueda tomarse del mar para vender. Después dice que otro ángel vino y derramó la copa de ira, el vaso de ira, y dice que una tercera parte de los ríos fueron contaminados. Así que nadie podía beber agua. Cuando abrían los grifos de la casa, lo que salía era sangre. Se repite la historia de Moisés, el río Nilo convertido en sangre. Otro ángel derramó la copa de ira y dice que el sol se puso caliente 7 veces, comenzó a quemar a los hombres, y los hombres, en vez de arrepentirse, maldecían y blasfemaban a Dios, al Dios del cielo, y se molestaban, se indignaban con Dios. Otro ángel derramó la copa y dice que hubo un gran terremoto, cual nunca antes lo ha habido sobre la faz de la tierra, que estremeció al mundo entero. Un gran terremoto que por poco parte el mundo en 4 pedazos. Y la última copa que tocó uno de los ángeles dice que Dios dijo: hecho está, se terminó, se acabó. Y dice que uno de los ángeles derramó la copa sobre el río Éufrates, y el río Éufrates se secó, preparando el camino para los reyes del oriente, para la gran guerra que tendrán contra Israel. Y ahí aparecerá entonces el deseado de todas las naciones, y se cumplirá Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron verán linaje, sabrán que él es el Mesías. Aleluya. Pero la iglesia vendrá con el Señor, la iglesia vendrá con el Cristo glorificado a reinar y establecer su reino por 1000 años. Ese es el vaso de juicio. También está, según Lucas capítulo 2, verso número 22, el vaso del nuevo pacto. Cuando Cristo estaba en el cenáculo con los discípulos, que le dijo que fueran a la casa, a un aposento, a preparar la mesa para participar con ellos la última vez. Por eso le dice la última cena, para participar la última vez con los discípulos. La Escritura dice que el Señor le dio a los discípulos la copa, el vaso del nuevo pacto, la nueva alianza, el nuevo contrato, el nuevo convenio, un pacto con el Dios del cielo. El antiguo pacto habla del pacto del Dios con Israel, para que cumplieran la ley, cumplieran los mandamientos y la ley, y obtuvieran en fe la salvación. Ahora habla del nuevo pacto, que es en la persona de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y la única salvación es a través de Cristo, aceptándole y su sangre limpiándole de todo pecado. Es un pacto de fe, es un pacto de compromiso, es un pacto de sangre, es el nuevo pacto, es un pacto permanente, no es circunstancial, es permanente el nuevo pacto. La nueva relación con Dios que tú y yo podemos tener. Por eso somos salvos por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí no hay que hacer como los mitas. Ya se murió Aarón, ahora viene Moninín. Y no sé quién más adelante vendrá. Ya se están peleando por la silla después que ella parta, porque ella es mayor también. No, esto no es como hacía la iglesia de Mita, que una vez yo fui, antes de convertirme,
y me dio curiosidad y me fui al templo de la calle Duarte para ver cómo era que ellos hacían las cosas, porque usted sabe que al ser humano esas cosas le atrae, lo místico, lo que tiene que ver con Dios, cosas sobrenaturales, como decía, que ocurrían allí. Así que yo fui y me acerqué por la verja, y uno de los guardias me dijo: ¿qué quiere? No, simplemente estoy observando. Y yo observaba por la ventana que iban caminando con los brazos levantados. La puerta del templo, estoy hablando del viejo, no del nuevo, el templo viejo, la puerta era bien alta y estaba abierta, y había unos que estaban caminando de rodillas. Y yo decía: mira para allá esa gente con las manos levantadas, caminando de rodillas. Así que esto no es por eso, esto no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es completamente gratis. Es que entremos en ese nuevo pacto y nueva relación con Dios en la persona de su Hijo amado Jesucristo. La salvación es gratuita y es por gracia, punto y se acabó. Lo único que puede salvar al ser humano no es que diezme, no es que ofrende, no es que venga al templo, no es que haga obras de misericordia, de caridad, que le dé pan al hambriento, etcétera. No, la salvación es por la sangre de Jesucristo. Ahora esta salvación hay que mantenerla con temor y temblor, porque esto no es como la teoría de la prosperidad, una vez salvo siempre salvo, de los calvinistas. No, esto es que tú te salvas, y Hebreos capítulo 2 dice que tienes que cuidar la salvación con temor y temblor. Tienes que cuidarla, tienes que regar la planta, tienes que echarle agua, abonarla, cuidarla, sacarle todas aquellas cosas que no sirven. Tu vida espiritual tienes que mantenerla, cultivarla y cuidarla, porque si no te mueres espiritualmente. Once están las vasijas de pergaminos, que contienen pergaminos. Mire, se utilizaban para guardar y preservar los pergaminos, los escritos, como los que encontraron el niño que estaba pastoreando las ovejas y por las montañas de Qumran en el Mar Muerto. Dice que una oveja como que se quiso descarriar y cogió una piedra y se la tiró. La oveja se movió y cuando la piedra cayó, hizo un hueco en la pared, y él, por curiosidad, se fue a investigar. Y cuando se fue a investigar, encontró que habían tinajas, vasijas de barro, pequeñas y grandes, contenían porciones de la escritura del Antiguo Testamento, copias del Antiguo Testamento, y una era de Isaías 61, y la porción que tenía allí enrollada, escrita, decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los abatidos, a los que están encarcelados se le dé apertura de la cárcel, a los que están en luto se le dé buen óleo. Aleluya, el Señor me escogió, es lo que está diciendo él, la porción escritural cumpliéndose en el Mesías. Y después de eso siguieron investigando, siguieron hallando otras aperturas, investigando, y todavía siguen encontrando tinajas, copias del Antiguo Testamento, preservando la palabra. Óigame, el Señor tiene cuidado en que se preserve su palabra. El Señor nos ha dado a ti y a mí para que guardemos la palabra. Es un legado para las futuras generaciones, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué tenía bien claro que lo importante era que él y su casa le sirvieran al Señor. Mi hermano, hay que preservar la palabra, hay que tenerla guardada en nuestra mente y en nuestro corazón para enseñársela a nuestros hijos. Por eso Israel le dijo en Deuteronomio: le enseñarás esta palabra a tus hijos hasta la 4ª generación. La pondrás en los postes, en los dinteles de la casa. La filactelia te la pondrás en la frente, en el brazo, en la cadera, en el tobillo. ¿Para qué? Para recordar la palabra. Hay que preservar la palabra, mi hermano. Mire, si fuera a quitarnos la Biblia y cerrar los templos, ¿con qué usted se va a mantener? Con la palabra. En China y otros lugares
donde tienen persecución, usted sabe lo que hacen. Un grupo, por ejemplo, un grupo en la China que estaba siendo perseguido, tuvo una Biblia del Nuevo Testamento, iban arrancando la página y se la pasaban por familia hasta que se la aprendieran. Así que había gente allí que le podía citar el Nuevo Testamento completo porque lo tenían aquí, porque no había otra forma, había persecución, no se permite la Biblia, etcétera. Así que nosotros tenemos que preservar la palabra, alimentarnos de la palabra, escudriñar la palabra, vivir la palabra, tenerla, hacer la vivencia en cada una de nuestras vidas. Así que esos son vasos de pergamino. Hay vasos de tesoros donde se guardaban joyas y tesoros importantes, valiosos y de gran precio. Y tú y yo somos una vasija donde guardamos el tesoro de la salvación y el tesoro de los dones, los ministerios que el Señor ha depositado en cada una de nuestras vidas. Son preciosos, son valiosos, son importantes. Así que mantén el vaso de tesoro que te ha sido entregado. A veces estos vasos eran de oro, de plata, de madera, de barro. Se hacían con el fin de una utilidad. Y eran ubicados en diferentes partes, como les voy a decir ya mismo. Algunos eran costosos, especiales, de gran precio. Otros no los valoraban, como los del alfarero, no lo tenían en gran valor en Israel. Cristo nos compró a precio de sangre, en rescate, porque estábamos en la exhibición en la plaza del mercado donde el diablo nos tenía en exhibición. Y Cristo fue allí a la plaza y nos compró a precio de sangre y enclavó en la cruz los pecados de cada uno de nosotros y nos hizo libres del antiguo propietario. Ahora somos libres por el Señor, libres del pecado, libres de todo. Cristo nos ha hecho libres, no hay carga, no se supone que no haya carga, ni tristeza, ni dolor, porque Cristo nos compró y ha puesto el gozo del Señor en nuestros corazones. Compró nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestra identidad, que fueron las tres cosas que yo le he dicho siempre a ustedes, que el hombre perdió en el Edén. Por haberle entregado al diablo el dominio, perdió su dignidad, perdió su libertad y perdió su identidad. Yo leí Isaías 64:8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Cuando vamos a buscar la escritura, ya una vez están hechas las vasijas, tienen su contenido. Las vasijas son colocadas en diferentes lugares. Uno de los lugares que yo le mencioné a ustedes donde las vasijas se iban a colocar era en el tabernáculo, según Levítico capítulo número 6, verso número 28. El Señor le dijo a Moisés: tú vas a hacer el tabernáculo y todos los utensilios que en ellos van a haber, y los vas a hacer conforme al diseño que yo te estoy mostrando. No le quites ni le añadas, haz las cosas conforme el diseño que yo te voy a mostrar. Esos utensilios y esos vasos serán sagrados, consagrados, apartados y separados para la obra del tabernáculo. Miren, en el tabernáculo se hacían sacrificios y algunas carnes las cocinaban en una olla de barro, en una vasija grande de barro. Y usted sabe que dice Levítico 11 y Números capítulo número 19. Ahí habla acerca de esos vasos, de esas vasijas, ollas grandes de barro que se utilizaban para cocinar la carne de los sacrificios. ¿Usted sabe qué dice la Escritura? Que una vez se terminaba de cocer el sacrificio, la carne, tenían los sacerdotes que romper la vasija de barro en pedazos. Lo segundo que dice es que estos vasos que eran sagrados, consagrados para el Señor, no los podía tocar nadie ni usar para otra cosa, sino para el santuario.
Y mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice, para que no se pudieran contaminar, estos vasos tenían que tener una tapadera, una tapa. Tú y yo somos las vasijas del Señor, ubicados en el templo para su servicio. Y el Señor no quiere que nos contaminemos. Y el Señor nos ha puesto a nuestra vasija una tapadera, que es el Espíritu Santo de Dios, para cubrirnos, para guardarnos, que no nos contaminemos, para mantenernos santificados, purificados y consagrados para el Señor. Una vez los vasos son consagrados, apartados y separados para el Señor, no se pueden contaminar. Lo que Dios separó en el santuario era santo para Él, era consagrado para Él. Óigame, y muchas veces nosotros tenemos que entender eso. Cuando Dios ha separado algo para su gloria y para su honra, no lo podemos usar en otras cosas, sino para el servicio del Señor. Tú no puedes cantarle a Dios y cantarle al diablo. Tú no puedes tocar para Dios y tocar para el mundo. Tú no puedes estar en la iglesia y estar en el mundo haciendo las cosas del mundo, porque tú eres un vaso consagrado, separado, apartado para el Señor, para el servicio del Señor. Y todo lo que el Señor ha hecho en tu vida ha sido bien. Por lo tanto, tienes que corresponder al Señor con bien. Encontramos también vasijas, no solamente en el tabernáculo, encontramos en el palacio. En el palacio habían vasos de oro y de plata que lo utilizaba el rey. Eran dignos, especiales, solo para utilizarse por la realeza o los invitados especiales en la fiesta que celebraba el rey. Nadie los podía tocar, nadie podía usarlos, solamente el rey y la realeza, porque eran dignos y especiales. Tú y yo somos dignos y especiales, puestos en el palacio del rey, en el palacio del Señor. Lo tercero que encontramos es vasos en el templo. Óigame, dice la Escritura que Nabucodonosor mandó a su hijo Nabucodonosor a conquistar todos los territorios, porque ya él estaba para partir y iba a entregarle el reino. Nabucodonosor, según Jeremías capítulo 31, iba a estar Israel en la apretura, iba a estar Israel en el cautiverio. Jeremías lo profetizó, Isaías lo dijo también, que venía un cautiverio para Israel por causa del pecado. Jeremías habla de la caída de Jerusalén. Óigame, mire cómo lo dice Jeremías bien claro. El oro perdió su brillo. Esto está en Lamentaciones capítulo 4 verso número 2. El oro perdió su brillo, quedó totalmente empañado. Por las esquinas de las calles quedaron regadas las joyas del templo, los utensilios y los vasos del templo, por el pecado. Se compara esta condición de Jerusalén por la desobediencia a que eran comparados a vasijas de barro de poco precio. Tú eras oro, eras de utilidad en Israel. Israel, tú eras oro, pero por causa del pecado vino Nabucodonosor, el enemigo, arrasó contigo y te has convertido en un vaso de barro de poco precio. Porque en Israel no se tenían estima a los alfareros ni a las vasijas. Por eso es que el Señor no cogió vasijas del palacio. El Señor no nos llamó del Capitolio, ni nos llamó de una casa grande donde había piso de mármol, ni nos llamó, hay algunos que el Señor los llama por su misericordia, pero el Señor nos llamó vasijas de barro. La Biblia dice, hablando Pablo a los Corintios, lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de esta hora, lo insignificante, lo no servible, lo que estaba por allá atrás, en el anonimato, que nadie le prestó atención, que nadie le puso la mirada. El Señor nos miró, sobre ti fijaré mis ojos, dijo el salmista.
El Señor nos miró, el Señor nos amó, el Señor nos escogió, el Señor nos llamó, el Señor nos lo colocó, el Señor depositó su tesoro y nos puso para hacer luz en medio de las tinieblas y para que nosotros fuésemos colaboradores en el plan de salvación y de redención de la humanidad. No somos cualquier cosa, vasos de utilidad de las manos del Señor. A mí me gusta la escritura porque cuando usted lee del capítulo de Daniel del 1 al 4, usted va a encontrar la historia de Nabucodonosor y todo lo que hizo, que fue, invadió a Jerusalén y se llevó los jóvenes de la crema, lo que se llama la crema, sabios, entendidos, lúcidos, se los llevó para la deportación en Babilonia, y junto con ellos se llevó los vasos sagrados del templo y del palacio. El hijo de Nabucodonosor, don Belsasar, cuando reinó, en el capítulo 5 de Daniel, la escritura dice que un día hizo una gran fiesta, invitó toda la gente. Me imagino los que estaban a cargo de las provincias, los invitó para compartir y celebrar la fiesta en el palacio. Y cuando se emborrachó, usted sabe lo que hizo Belsasar, le dijo: ahora ustedes me van a traer los vasos sagrados que mi padre trajo de Jerusalén, que eran del templo y del palacio. Ustedes me los van a traer aquí bien brillositos, bien bonitos, y vamos a servir vino para toda esta gente, para que usen los vasos especiales, los vasos dignos. Y ahí Belsasar vino y los convirtió en indignos. Y tanto fue así que en medio de la celebración, cuando empezaron a usar los vasos, la escritura dice que en medio de aquella luz del palacio y todos los que estaban participando, en una pared bien grande empezó a escribir la mano de Dios con el dedo de Dios: Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Buscaron a los sabios, a los entendidos, a cualquiera, y no había nadie que pudiera interpretar lo que estaba escrito en la pared. Y usted sabe qué dice la escritura: que la mujer de Belsasar, Dios bendiga a las mujeres, Dios bendiga a las mujeres de Dios consagradas, apartadas y que tienen conocimiento. Y la mujer de Belsasar le dijo al rey: oh mi rey, sepa pues que lo que está escrito en la escritura, ninguno de los tuyos te lo van a poder interpretar. Pero tu padre trajo a uno de allá de Jerusalén, que esté uno en cuyo está el Espíritu de Dios, sabio, entendido, con conocimiento, y está el Espíritu de Dios en él. Mira que el rey lo puso en alta estima. Búscalo, se llama Daniel. Que también el rey Nabucodonosor le había cambiado el nombre y le había puesto Belsasar. Búscalo. Qué mujer entendida, qué mujer que Dios usó, qué mujer con conocimiento, qué mujer que sabía. Le habló de todo la historia del padre de él, lo que había hecho con él, como Daniel era un hombre entendido y cómo había trabajado en el palacio, en las posiciones, etcétera. Y le dijo: mándenlo a buscar. Y vino Daniel. Si me interpreta lo que está en la pared, te voy a dar vestiduras reales, y te voy a dar regalos, y te voy a dar una posición en el reino. Es más, te voy a hacer el tercero en el reino. Estoy yo, está mi esposa, y después vas a estar tú. Y él le dijo: tú sabes qué, rey, no me interesan tus ofertas, no me interesan tus regalos, no me interesan tus posiciones, no me interesan los títulos que me puedas dar. Yo sirvo al Dios del cielo, y lo que el Dios del cielo me diga, eso yo diré. Pues ahí dice: Mené, Menel, tu reino ha sido pesado y quitado de ti. Tekel, Dios lo ha quitado de entre ti y no vas a reinar más. Uparsim, el reino va a ser dividido en dos y se va a dar a los medos y a los persas, y tú para afuera. Le dio vestidura, le puso títulos, bueno, 20,000 cosas. Y después de eso, después que hizo eso, se fue Belsasar a justa. Murió. Vino Darío. Y Darío mandó cartas
empezó a trabajar con las cartas para hacer las deportaciones, etcétera. Dios tenía un plan y un propósito, y entre ellos reconoce a Daniel. Y me gusta, ese es el capítulo 6, porque dice, cuando está hablando acerca de Daniel, de este hombre de Dios, le dice: Daniel, en cuyo ser está el Espíritu de Dios. Y no solamente está el Espíritu de Dios, es un hombre que hace bien su trabajo. Ah, qué palabras tremendas. El testimonio, la marca, la huella que dejó Daniel en el palacio, en el reino. Darío dice: es un hombre que hace bien su trabajo. Por eso, donde Dios te ponga a hacer algo, haz bien el trabajo. Si vas a cantar, canta para Dios. Tengo un dolor de garganta, hermano, pero yo voy a cantar. Lo bueno para Dios y lo malo para ustedes. No, aquí no hay malo para nadie, porque está cantándole para el Señor. Cante, y si no, no cante. Esa es la queja. Dios mío, mire, me duele la garganta y no, me pusieron a cantar. Usted, pues no cante. Usted va a cantar para Dios. Le duele la garganta, le apriete, le arde, esté botando sangre. Si usted va a cantar, cante para Dios. Aquí no se canta para los hombres, ni para el pastor, ni para los líderes, ni para los miembros. Aquí se canta para el Señor. Como dijo Victoria: yo estoy así, pero canto para Dios y voy a seguir cantando. Hay que cantar para Dios. Lo que vas a hacer, hazlo bien. Porque hay gente que uno las pone a hacer las cosas a medias. Y hasta algunas veces las hacen por salir del paso. No, las cosas hay que hacerlas como de la Escritura dice, como el apóstol Pablo: lo que vayas a hacerlo como para el Señor. Y si lo vas a hacer para el Señor se merece lo mejor. Hello. Creí que estaba solo. Cuando la Escritura nos lo presenta a nosotros, así que, y lo último, y termino, que dice la Escritura, es cuando usted va al Nuevo Testamento, encuentra dónde están ubicadas también algunas vacías. En la entrada de la ciudad y por algunos caminos especiales ponían tinajas de barro para que los caminantes que tenían sed pudiesen beber del agua y satisfacerse y calmar la sed que tenían del viaje prolongado de una ciudad a otra, etcétera. O cuando entraban a la ciudad, iban pasando, se paraban allí y tomaban. Búsquese la Escritura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pasajes donde nos presenta a nosotros que en la puerta, en la entrada, estaban a veces hombres y mujeres que servían, se servían agua, etcétera, como el profeta Elías, Eliseo. Búsquelo para que usted vea, para calmar la sed. Otro lugar donde se colocaban las vasijas, donde dice mi querido hermano Pablo cita y dice que él ha depositado este tesoro en vasijas de barro para que la gloria y la excelencia sean de Dios y no de los hombres. Y hablándole en segunda de Timoteo capítulo 2, que yo le he leído a ustedes anteriormente, 20 en adelante, usted va a encontrar que cita y dice: en la casa del Señor hay diferentes clases de vasijas, unos de oro, unos de plata, unos de madera y unos de barro, unos para usos de honra, unos para usos de deshonra y unos para usos de ira. Así que los vasos del Señor también se están colocados en el templo, en la casa del Señor. Lo que está hablando el apóstol Pablo es a Timoteo que en la casa del Señor hay diferentes vasos con diferentes dones, con diferentes ministerios, y lo hacen para el Señor y son de utilidad. Y cuando termina de hablarle a Timoteo en 2 Timoteo 2:20, le dice: ten cuidado, porque está el chisme, la crítica, la murmuración, el empuje. Tú eres un joven ministro, no tengas temor, porque tú tienes que ejercer tu ministerio. Predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta con toda deprecación y súplica en el Espíritu,
redarguye, reprende, exhorta, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando le habla a Timoteo le dice, después de tú ver todas estas cosas que suceden, como Fileto y Meneo, que me abandonaron y me dejaron y abandonaron la salvación y todo lo que se le había enseñado, fue como una pérdida de tiempo. Le dice Pablo a Timoteo, después de estas cosas, si alguno se limpia, será vaso, instrumento para honra. Primero, para ser usado por Dios, etcétera, tiene que limpiarse, tiene que consagrarse, tiene que apartarse. Usted sabe que usted siempre ha oído, desde que nos convertimos, oímos esa parte que dice que Dios no usa vasos sucios. Dios usa vasos limpios, vasos que estén apartados, consagrados para Él y para su servicio, vasos que puedan dar lo mejor para el Señor. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, si alguno se limpia, será vaso, instrumento para honra. Después que te limpie y tú te apartas de todas esas cosas dentro del templo de la casa del Señor, va a ser un instrumento para honra. Lo que tú hagas va a honrar al Señor. Tú honras al Señor con tu adoración, tú honras al Señor con tu servicio, tú honras al Señor con tu alabanza, tú honras al Señor con tu trabajo, tú honras al Señor con tu vida, tú honras al Señor con tu consagración, tú honras al Señor cuando proclamas la palabra a otros que están perdidos, tú honras al Señor cuando lo que haces, lo haces para el Señor. Instrumento para honra, para glorificar el nombre del Señor. Será santificado, un vaso no solamente instrumento de honra, sino santificado, consagrado, apartado del mundo para el servicio de Dios. Que vas a tener esa relación con el Dios Santo, porque el Dios Santo quiere que sus vasijas sean santas. Nadie puede comunicarse ni tener relación con el Dios Santo si no es santo. Pero qué bueno que la Escritura dice que en Cristo Jesús somos santos. El santo, que es el Señor, nos hizo santos por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y el justo murió por el injusto. Y ahora si el injusto se arrepiente y se convierte y acepta a Cristo, es un justo. Y Dios lo ve la persona de Cristo como si nunca hubiese pecado. Y el Espíritu Santo inmediatamente lo consagra, lo aparta para el Señor. Tú le perteneces al Señor. Tú estás consagrado para el Señor. Tú eres instrumento y vasija del Señor. Lo tercero que le dice, no solamente será instrumento para honra, no solamente será santificado, Timoteo, sino que será útil para el Señor. En cualquier área que el Señor te vaya a colocar, vas a ser un instrumento útil. Yo sé que hay veces que hay personas, cuando yo me convertí, ¿verdad, Gaby? Cuando uno se convirtió al Señor, siempre la iglesia decía, yo soy una vil escoria, un trapo de inmundicia, un trapo sucio. Ahora que yo estoy aquí después de tantos años, 45 años en el Evangelio, va a cumplir 46 en julio 31, si el Señor me da vida, que lo espero. Óigame, uno ha oído eso de aquel tiempo cuando uno se convirtió, verdaderamente que yo también lo decía, me arrodillaba, Señor, Dios mío, tú sabes que yo soy un trapo de inmundicia, una vil escoria, un trapo sucio, no sirvo para nada, Señor. Y el Señor allá arriba me imagino que dirá, pero ¿qué es lo que hizo mi hijo por ti? ¿Pero qué es lo que te pasa? Ubícate. Y ahora perdido en el proceso, yo era, ya no soy. Y Juan en su carta dijo, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Yo era vil escoria, yo era trapo de inmundicia, yo era un trapo sucio, pero ahora fui limpiado por la sangre del Señor, y ahora soy precioso y soy un tesoro para el Señor, y tú vales para el Señor, y tú eres importante para Dios, y todo el mundo dentro de la iglesia tiene utilidad. No que yo no sirvo, no, aquí todo el mundo sirve. Aquí todo el mundo sirve. Y último le dice, y debe de estar dispuesto para toda buena obra. O sea que el Señor te mira y tiene que estar dispuesto para la tarea y para el trabajo. Amén. Que así nos ayude Dios. Voy a orar. Voy a orar y vamos a cantar. Antes de cantar voy a orar.
El domingo que viene las damas tienen la parte. Le voy a predicar un mensaje que el Señor me dio las otras noches, que estaba en el templo predicando y lo tengo aquí. Y con ese voy a cerrar este mes de enero para entrar en el mes de febrero bajo el tema conexión. Así que todos los cánticos, todos los pasajes escriturales, todos los coros que vamos a cantar en el mes de febrero tienen que tener conexión, conectados con el Señor, conectados con el Espíritu, conectados con la palabra, conectados con la familia, conectados con el mundo. Vamos a ver la conexión, a ver cómo estamos. Así que las damas el domingo que viene, martes y jueves, nosotros estamos aquí orando. Vemos un grupito, venimos aquí los martes y los jueves, estamos orando, clamando al Señor. Así que el mes de enero el concilio termina el mes de oración y nosotros seguimos orando. Yo espero que usted saque en su casa su tiempo para orar al Señor. No se vaya de rolling pin, como dicen por ahí, y desperdicie las noches y el tiempo. Si usted no puede venir al templo o no quiere por cuidarse del COVID, pues ore en su casa, en su cuarto, en su recámara, pero ore en el día, mediodía, por la tarde, pero ore. Manténgase orando, que eso es importante. Amén. Y el domingo, si el Señor permite, estaremos aquí cantando, adorando al Señor y ministrando la palabra del Señor.